Hola superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el anquilosaurio. Vamos a comenzar. A diferencia de muchos de los animales de manada de la isla, el Ankylosaurus crassacuttis tiende a vivir en pequeñas unidades familiares. Creo que pueden permitirse vivir en grupos más pequeños gracias a su piel increíblemente gruesa, que les da nombre. A pesar de no ser uno de los herbívoros más grandes de la isla, el Ankylosaurus es una de las criaturas más difíciles de abatir. Su gruesa piel acorazada lo vuelve un rival digno para varios de los depredadores de tamaño medio que de otro modo le darían caza. Los carnívoros imprudentes tienen tantas probabilidades de herirse con los pinchos del Ankylosaurus como de ser alcanzados por su cola. Sin duda, el mejor rasgo de un anquilosaurio domado es su cola enormemente densa. Esta cola es lo suficientemente poderosa como para destruir rápidamente las rocas cargadas de recursos de la isla. Una de las tribus humanas más ricas de la isla utiliza un escuadrón de anquilosaurios en sus minas y canteras. La afinidad de la criatura por el metal le permite transportar mineral en bruto con un peso efectivamente reducido. Suscríbete para adoptar a un Anky bebé. El anquilosaurio, o simplemente Anky, es un dinosaurio herbívoro de temperamento dócil. Su piel está cubierta de púas y cuernos puntiagudos con excepción de su vientre. Se le puede encontrar en parejas o en grupos más grandes en las montañas y en la zona ártica. El Anky emplea su particular cola como masa de demolición tanto para defensa como para recolección de recursos. Esta criatura se defenderá al ser atacada, sin embargo su poca velocidad de movimiento le juega en contra. Es vulnerable a boleadoras de cadena y trampas de oso grande. Puede ser transportado por argentavis y quetzales. Su ataque daña estructuras de madera y su cadáver proporciona carne, cuero y queratina. La montura del Anky se desbloquea al nivel 36 y puede ser fabricada desde la herrería. Su ataque principal es útil para recolectar metal, cristal, hongos raros y sílex con una eficiencia alta. Otros recursos que también puede recolectar son aceite, obsidiana, paja, piedra y madera con una eficiencia media y baja. Su ataque secundario es útil para recolectar bayas, flores raras y paja. La principal utilidad del anquilosaurio es la recolección de metal. Cuenta con una alta eficiencia de recolección y también con una reducción de peso del 85% para este recurso. Debido a su poca velocidad y relativamente poca capacidad de carga, la forma más eficiente de recolectar metal es con la ayuda de un argentavis. Al transportar al Anky en las garras del argentavis y colocarlo junto a vetas de metal, este las atacará automáticamente hasta que la mitad de su capacidad de carga esté completa. La mejor estrategia es colocar al Anky a distancia de ataque de la veta, montarlo para realizar el ataque y luego transportarlo a otra veta con el argentavis. De esta forma se aprovechará su reducción de peso para metal. El Anky también se emplea en la isla como el principal recolector de cristal, sílex y aceite. Un segundo rol del anquilosaurio es como peleador. Este dinosaurio tiene una buena cantidad de vida, además de que su mordida es bastante rápida y su coletazo empuja. En cuevas puede resultar útil para limpiar las oleadas de amenazas pequeñas y medianas. La doma del Anky es agresiva. Es posible emplear una trampa o transportarlo con un volador a una jaula de doma, pero debido a su poca velocidad de movimiento, basta con disparar y alejarse de él.
Un nivel 150 requerirá 19 dardos o 27 flechas narcóticas de ballesta para caer inconsciente. Puedes disparar en cualquier parte de su cuerpo. Posteriormente aliméntalo con 7 piezas de kibble regular durante 18 minutos u 85 piezas de bayas moradas durante 1 hora y 15, pero vigila el nivel de torpor con esta opción. El huevo de Lanky es de tamaño mediano, útil para preparar kibble regular. Un huevo fertilizado tardará 2 horas y 40 minutos en incubarse a una temperatura de 16 a 20 grados centígrados. Posteriormente, una cría tardará 2 días y 2 horas en alcanzar la madurez, alimentándose de bayas. Sea cual sea su rol, invierte puntos en daño melee principalmente. Si lo emplearás como recolector y no tienes un Argentavis, asigna algunos puntos en peso. Si lo emplearás como peleador, puedes asignar algunos puntos en vida en el caso de que no tengas buenas monturas. La mascota chibi de Lanky es de calidad común. Esta fue la principal información sobre el Lanky. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, superviviente.